No me preocupo, en esta tampoco, de la capacidad de vadeo, es decir, cuánto agua, la profundidad de agua que podemos atravesar. El Toyota 4Runner es uno de esos vehículos que no muere. Desde su debut en 1984 como una versión cerrada del Toyota Hilux, ha venido evolucionando consistentemente y hoy en día es uno de los últimos SUVs medianos con chasis de escalera, enfoque off-road y con una reputación de indestructible. Para el 2025 llega completamente rediseñada después de 10 años, con una plataforma completamente nueva, lo último en tecnología y por supuesto una versión TRD Pro que está lista para salir y ensuciarse desde el primer momento. A primera impresión, el interior es exactamente igual de que habíamos encontrado en el Tacoma, idéntica. Seguro hay algunas diferencias, vamos a ver. El encendido a través del botón rojo, exactamente igual, la pantalla de instrumentos completamente digital, no veo ninguna diferencia evidente frente al Tacoma. Igual que la pantalla de infoentretenimiento, 14 pulgadas, es enorme, se ve muy bien. Y lo otro que vemos es el altavoz JBL. En el Tacoma eran 10 altavoces, el sistema funcionaba perfecto. A mí me encanta este accesorio, este altavoz que se puede quitar y poner fácilmente. Eso que te puedes llevar a la playa, al campamento, lo puedes sacar. No te lo olvides nomás porque se queda y se pierde. Los materiales que encontramos, si mal no recuerdo, son los mismos que habíamos visto en el Tacoma. Es decir, espacios blandos donde tocamos. Plásticos blandos, espacios útiles, no está nada mal. Al lado izquierdo de la columna de dirección tenemos cualquier cantidad de botones. Para los accesorios, tenemos para controlar el sistema de iluminación dentro de la cabina, fuera de esta, los accesorios como los tomacorrientes de 120 voltios dentro de la cabina, activarlos o no, control de tracción, abrir la compuerta posterior, 4 accesorios. Y abajo tenemos 2 botones que me recuerdan al TRD Pro. El primero, el más evidente, es el TRD Light Bar. Es con el que activamos el sistema de iluminación al frente, la barra horizontal. Y al lado izquierdo tenemos un sistema de iluminación para la parte posterior. El TRD Pro trae un tren de potencia híbrido, el i4 Max. El motor a combustión es un 4 cilindros 2.4 litros turbo. Puede producir 278 caballos, 207 kilovatios de potencia, 317 libras-pie, 430 Nm de torque. Mientras que el sistema eléctrico puede producir 48 caballos, 36 kilovatios, 184 libras-pie, 250 Nm de torque. En total, el sistema puede producir hasta 326 caballos, 243 kilovatios a 6.000 revoluciones, 465 libras-pie, 631 Nm a partir de 1.700 revoluciones. La única transmisión disponible es una automática de 8 velocidades. El tanque de gasolina puede alojar hasta 19 galones, 72 litros. Consumo entre 22 y 24 millas por galón. 9.35, 10.2 kilómetros por litro, 10.69, 9.8 litros por cada 100 kilómetros. Rango total entre 437 y 456 millas, entre 699 y 730 kilómetros. 0 a 60, un poco más de 6 segundos. Velocidad máxima limitada a 109 millas por hora, 174 kilómetros por hora. Como lo tenemos ahora, pesa 5.455 libras, 2.474 kilos. Ancho total, 79.9 pulgadas, 2.03 metros. Altura, 74 pulgadas, 1,88 m. Por el frente, empezando por arriba, cámara de video, cruise control activo. El capó, me encanta cómo lo han esculpido, la musculatura se ve perfecta para el tipo de vehículo que es. Este es un negativo, no es funcional, es una cuestión completamente estética. Sistema de iluminación, tecnología LED, proyección funcionan extraordinariamente, sobre todo cuando activas la barra horizontal delantera que está posicionada en la parte baja de la parrilla, justo abajo del sensor que trabaja con el sistema de cruise control activo. Estas se activan solo con las luces altas activadas. Las otras, las rigid que tenemos al lado, esas funcionan separadas a ellas. Lo que hace esta barra es extender, ampliar el rango de iluminación. El diseño de la parrilla nos recuerda a los vintage, a los más antiguos de todos. El paragolpes, plástico. Sensores han sido disimulados ahí muy bien. En la parte baja del paragolpes encontramos cómo ha sido esculpido en este plástico. Eso nos lleva no solo a dar un estilo un poco más deportivo, pero conecta muy bien con el escudo protector en la parte baja. Exclusivo para los modelos con mayor capacidad todoterreno. En el espacio posterior tenemos más espacio del que habíamos encontrado en el Tacoma, sin duda porque esta, la 4Runner, no viene equipada con los asientos con el sistema de suspensión. Eso la hace mucho más adecuada a las familias. Los materiales en las puertas tienen buen colchón, algunos lugares con plásticos duros, pero no abusan de ellos. No, sin duda se sienten un poco más cómodas las que habíamos visto en el Tacoma. Espacios útiles, el sistema de audio JBL, vemos que los tweeters
y los altavoces están recubiertos y adornados. Tenemos la manija para entrar a la cabina. En esta versión TRD Pro es adecuado. Hablando sobre el espacio, bueno, tengo por lo menos un dedo y medio de distancia entre mis rodillas y el asiento delantero. Ahora cuando vemos en el techo, hasta 4 dedos. Y otra cosa, la banca posterior se reclina. Eso lo hace mucho más versátil, mucho más cómodo para viajes largos, sin duda. El sistema de iluminación trae tecnología LED, es luz blanca. Aquí en la consola central tenemos vents de aire acondicionado, puertos USB del tipo C y un tomacorriente casero. El túnel central no es tan elevado, así que no quita demasiado espacio para los ocupantes posteriores. Los asientos están buenos, un poquito rígidos, nada, están bien. No tienen mucho apoyo lateral y como vemos tienen el camo ahí al fondo. Se ven y se sienten bastante bien. El apoyabrazo central, buen colchón, amplio, espacios para vasos y botellas. Es interesante cómo tiene este bulto en el techo. Sin embargo, no quita mucho espacio porque lo han puesto estratégicamente en un lugar donde no me quite espacio en la cabeza. Como es ya clásico en los vehículos electrificados, debajo de la segunda banca de asientos no hay muchísimo espacio útil porque está ocupado por la batería del sistema híbrido. En este caso, reduce espacio no solo de carga debajo de los asientos, sino también espacio para el área de carga posterior. Largo total, 194.9 pulgadas, 4.95 metros. Distancia entre ejes, 112.2 pulgadas, 2.85 metros. Distancia con el piso, 10.1 pulgadas, 26 centímetros. Ángulo de ataque, 33 grados. Breakover, 24. Salida, 24. Por el lado, empezando por su diseño, esta sexta generación del 4Runner retiene el estilo y las proporciones tradicionales del 4Runner. La integración de este vidrio posterior curvo hace que se vea bastante bien. Miren lo cerca que está con el techo. Este rack, por si acaso, es un opcional de $1,710. Esta versión TRD Pro se diferencia de las otras a través de estos plásticos que ensanchan los guardafangos. Además que le dan una sensación de mayor altura y protege en parte la pintura exterior. En las esquinas encontramos las mismas ruedas de 18 pulgadas de aleación de aluminio, calzando neumáticos todoterreno 265/60. Estos son de 33 pulgadas. El sistema de frenos al frente lleva rotores ventilados de 13.4 pulgadas, 34 centímetros de diámetro, mientras que en el eje posterior, también ventilados, 13.2 pulgadas, 34 centímetros de diámetro. Las manijas en las puertas, así como el pilar B, han sido oscurecidas. En la parte baja no tenemos un escalón, ayudando a liberar espacio, maximizando su capacidad todoterreno. Los espejos exteriores completamente oscuros. En la parte baja, plástico resistente y en la parte superior, negro gloss. Cámaras de video, luces direccionales instaladas en estas. No se pueden plegar y desplegar eléctricamente, sí lo puedes hacer manual. Por supuesto, tenemos que hablar sobre su sistema de suspensión. Es algo que lo hace muy especial frente a cualquiera de las otras versiones que está ofreciendo el 4Runner. Está utilizando los Fox Racing QS3. El nombre QS3 viene por Quick Shift 3, porque tienes 3 opciones para ajustar la compresión y lo haces manualmente. Solo te tienes que acercar y hacerlo. La palanca de cambios, muy similar al estilo que hemos visto en el volante, que por cierto, este lo podemos ajustar telescópicamente y verticalmente de forma eléctrica. Es amplio, se siente bien. La posición de manejo es muy cómoda, no solo a través de los asientos, el ajuste, las diferentes opciones que nos dan, así como el volante. La posición es ideal en este momento. La visibilidad es muy buena. El pilar A pesar de que es muy amplio, tiene suficiente espacio para poder permitirte ver alrededor. El espejo exterior también tiene suficiente superficie y al mismo tiempo ha sido diseñado de tal manera que los puntos ciegos son mínimos. Además, tenemos sistema de detección de puntos ciegos. Todo eso colabora. Vamos a ponerlo tracción posterior. Vamos a ver si se desliza tanto o más como habíamos encontrado en el Tacoma, porque el Tacoma yo sentía que no nos permitía jugar demasiado, deslizarlo. Ahora, en cuestiones dinámicas tenemos que tener en consideración varias cosas. Primero, que esta camioneta es más pesada. La distribución de peso es diferente. Tenemos más peso atrás, así que debería sentirse más estable o más encarrilada. Y sí, desde el primer arranque yo creo que se siente de esa manera. La suspensión que tenemos ahora es exactamente la misma que habíamos probado en el Tacoma. Se siente bien. Se siente cierta diferencia con la Trailhunter, por ejemplo. Esta se siente un poquito más, no sé, quizás un poco más rígida. Sabemos que la tecnología en la suspensión es diferente, en los amortiguadores. Tenemos que considerar que ambas cuestan lo mismo. Obviamente con los accesorios la cosa va cambiando, ¿no? Me encanta esta camioneta, me encanta. Se siente mucho más estable. No me preocupo en esta tampoco de la capacidad de vadeo, es decir, cuánto agua, la profundidad de agua que podemos atravesar, porque sabemos que el filtro de aire está en la parte superior, está jalando agua de arriba, no de abajo. Sin embargo, no podemos abusar o sobreestimarla. Algo que no me termina de convencer es el domo, esa plancha negra que le han puesto al frente. Me da un poco de cólera que la hayan puesto así, simplemente para decorar. Sí, esta se siente mucho más plantada. Los frenos funcionan bastante bien.
es que estos neumáticos están buenísimos. Este también está un poco restringido, tal como lo habíamos encontrado en el Tacoma. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos la extensión del techo, donde han conseguido alojar la luz de freno horizontal y esconder el limpiaparabrisas. Algo por lo que hay que darle bastante crédito a Toyota es por haber mantenido algo tradicional de 4Runner, poder subir y bajar el parabrisas posterior. En este caso lo podemos hacer presionando este botón y subiéndolo con el otro. Viendo detalles, tenemos 2 cámaras de video posterior. Además, tenemos sistema de iluminación aquí en la compuerta. Esto es un adicional de $200. En las esquinas encontramos el sistema de iluminación con tecnología LED. Me encanta cómo lo han decorado, se ve muy bien. No se han apoyado en hacer crecer significativamente los faros posteriores, simplemente los han decorado y les ha quedado muy bien. Bajando otro poco, en la parte baja de la compuerta tenemos el nombre TRD Pro, además i4 Max. La capacidad de remolque de este vehículo, como lo tenemos configurado ahora, son 6.000 libras. Esos son 2.722 kilos. Y si vemos en la parte baja, encontramos la rueda de repuesto de tamaño completa instalada en la parte baja. Para abrir la compuerta posterior tenemos opciones, podemos hacer a través de un botón dentro de la cabina, otro aquí en la parte posterior, en la compuerta, y por último podemos hacerlo también a través de la llave. En cuanto al espacio de carga, en esta configuración, es decir, con solo 2 filas de asientos, ofrece 42.6 pies cúbicos. Esos son 1.206 litros detrás de la segunda banca de asientos. Si la plegamos, ampliamos el espacio hasta 82.6 pies cúbicos, 2.338 litros. En conclusión, si estás buscando una utilitaria con 2 filas de asientos, excelente capacidad todoterreno, que al mismo tiempo está cargada con tecnología, no solo de conectividad, seguridad, sino también tecnología dinámica de última generación, y hace un excelente trabajo en el día a día como para cumplir tu rol de padre de familia, y tienes unos $68.000 para gastar, la 4Runner TRD Pro, es una que tienes que considerar. Aquí en los Estados Unidos la versión base del 4Runner 2025 es la SR5. Esa empieza en $42.765. Luego está la TRD Sport, TRD Off-Road, TRD Sport Premium, TRD Off-Road Premium, Limited, Trail Hunter y finalmente esta, la TRD Pro, $68.350. Como la probamos hoy, con algunos accesorios incluidos, $73.388. Entre sus competidores directos tenemos al Ford Bronco Raptor. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Otra forma de colaborar, no te cuesta nada. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. No te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueren.